Bueno, vamos a analizar cómo se relaciona el diagrama de fases con las tablas de propiedades termodinámicas. Aquí les estoy mostrando el diagrama de fases del agua. Recordemos, el diagrama de fases representa diferentes condiciones de temperatura y presión para las cuales la sustancia pura tiene cierta fase o cierto estado de agregación. Por regla general, el diagrama de fases nos dice lo siguiente: si ustedes observan, cada zona representa una fase. El conjunto de presiones y temperaturas que cae sobre esta zona es sólido. Sabemos que los sólidos se manifiestan a altas presiones y usualmente temperaturas bajas. Es decir, yo me encuentro hacia arriba en el eje Y de presión y hacia la izquierda en el eje X de temperatura. Prácticamente todos los puntos de temperatura y presión para el agua en esta zona son hielo, agua en fase hielo. Puede existir diferentes fases específicas, es decir, diferentes fases sólidas en el agua. Por mencionar algunas, como lo hemos visto previamente, bueno, el agua en estado sólido suele tener algunas fases diferentes. De aquí que el agua se trata de manera diferente que si se encuentra en fase sólida o si se encuentra en fase fluida, es decir, en fase líquido o vapor. Aquí, por mencionárselo rápidamente, las zonas sólidas del agua pueden estar formadas por diferentes fases. A diferentes presiones y diferentes temperaturas, el agua puede acomodarse en diferentes orientaciones. Por ejemplo, sabemos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ese arreglo a nivel macroscópico se puede resolver de manera hexagonal. El hielo, más comúnmente a condiciones de una atmósfera y debajo de 0 grados centígrados, suele ser hexagonal. Si yo aumento la presión, bueno, existen diferentes fases del hielo que lo que cambia es su orientación. Tenemos diferentes fases, aquí se las muestro rápidamente. Por ejemplo, el hielo IH es el hielo hexagonal. El hielo IC tiene una estructura cúbica, específicamente se llama cúbica centrada en las caras, etc. Digamos, las fases sólidas se tratan de manera diferente que las fases líquidas y las fases vapor. Esa fase sólida está concentrada dentro de esta zona. Bueno, más adelante nos vamos a centrar en la fase sólida. Ahora lo que nos interesa es la fase líquida y la fase vapor para poderles leer propiedades. En el diagrama de fases, a temperaturas relativamente altas y presiones bajas, la fase que predomina es vapor. Todos los puntos de temperatura y presión que caen en esta zona son agua-vapor. Encima del punto crítico, que bueno, para el agua es 374.3 grados centígrados en temperatura, el vapor se convierte en gas. Ya hemos comentado que no son sinónimos, vapor y gas de agua son diferentes. Lo que cambia es las condiciones a las cuales se encuentran. Y a temperaturas medias y presiones intermedias yo tengo agua en fase líquida. Nos vamos a centrar en esta fase líquido y vapor para compararla con las tablas termodinámicas. Comentamos, en esta zona de líquido específicamente, yo tengo líquido subenfriado, también llamado líquido comprimido. Y en esta zona inferior yo tengo vapor sobrecalentado. Esas dos fases están bien definidas. El líquido subenfriado está debajo de la temperatura de saturación y no está a punto de evaporarse. El vapor sobrecalentado está encima de la temperatura de saturación y no está a punto de condensarse. Esas fases son estables. Lo que me interesa a mí, un punto importante de este diagrama de fases que habíamos comentado, es esta línea intermedia. Esa línea intermedia también se llama línea de saturación y divide la zona líquido de la zona vapor.
esta de aquí. Bueno, en esa línea se dice que yo tengo dos fases. Puedo tener el llamado vapor saturado y puedo tener líquido saturado. Precisamente las tablas de vapor de la mayoría de los libros reportan propiedades termodinámicas para estas fases, estas cuatro fases. Líquido subenfriado, también llamado comprimido, vapor saturado, líquido saturado y vapor sobrecalentado. Esta zona que yo coloreé de verde, que va desde el punto triple del agua, una zona donde coexisten las tres fases, va hasta el punto crítico. Esta línea verde es importante porque son condiciones de temperatura y presión para las cuales existe vapor saturado y líquido saturado. Se dice que esas dos fases se encuentran en equilibrio. Entonces, ese conjunto de puntos que se muestra aquí en el gráfico, en las tablas de vapor del libro de Cengel están reportados como pares de datos. Vamos a abrir las tablas. Estas son las tablas. Yo tengo la primera tabla que es A4, que reporta propiedades de tablas de agua saturada. En este caso, esta tabla representa esos datos que les mostré en el diagrama de fases. La tabla A4 me da pares de datos de presión de saturación y temperatura de saturación para el agua, que son los mismos que yo podría leer aquí del gráfico. Por ejemplo, para 20 grados centígrados, la temperatura de saturación aquí en el punto B debería de ser, la presión, 17.535. Todo ese conjunto de datos representa esta línea. Toda esa zona es una fase vapor saturado más líquido saturado. Esa es la tabla A4 y como les comentaba, yo puedo leer propiedades para cada una de esas sustancias directamente de este renglón. Si yo la tuviera, por ejemplo, a 5 grados centígrados, la presión en kilopascales es de 0.8725. Aquí se reporta volumen de líquido saturado, volumen específico, se reporta volumen específico de vapor saturado y todas las demás propiedades, energía interna, entalpía, entropía, tanto del líquido saturado como del vapor saturado. La diferencia entre estas dos, la del vapor y la del líquido, se llama propiedad de evaporación y también se reporta aquí. Si ustedes restan este valor correspondiente al vapor menos este valor correspondiente al líquido, les da este valor de evaporación. Entonces, todos esos datos se reportan aquí y me sirven para saber las propiedades del sistema. Aquí hay dos formas de cambiar de fase. Si yo tengo líquido y quiero cambiar a la fase vapor, pensemos tengo líquido en el punto C, yo puedo calentar a presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados. Eso es agua a condiciones ambientales. Yo puedo moverme a la derecha calentando hasta moverme a la zona vapor. Otra forma de evaporar es quitando presión. A temperatura constante desde el punto C yo puedo desplazarme de arriba hacia abajo. Existen esas dos formas. Por eso este líquido se le llama subenfriado, porque está más frío que el líquido saturado, o se le llama comprimido porque está a mayor presión que el líquido saturado. De ahí provienen esos nombres. Igual una fase vapor yo la puedo cambiar a líquido, aquí partiendo por ejemplo del punto E, la puedo cambiar a líquido enfriando, o la puedo cambiar a líquido aumentando presión a temperatura constante. Cualquiera de esos dos cambios me sirve para cambiar la fase. Es importante conocer el cambio de fase. Les comentaba en clases anteriores, yo no puedo pasar directamente a sólido siendo el estado inicial del vapor, por ejemplo, el punto E. Yo no puedo moverme del punto E al sólido
al menos aquí de derecha a izquierda, a presión constante. No es posible, yo necesito pasar primero por líquido. Podría primero bajar presión, bajar hasta acá y luego moverme a la izquierda, pero eso no es práctico. Generalmente la evaporación o condensación se realiza o a presión constante o a temperatura constante. Entonces, cuando yo quiero pasar de líquido a vapor, no puedo pasar directamente de líquido subenfriado a vapor sobrecalentado. Necesito pasar primero por el punto de saturación, que es el punto D. Entonces, siempre los cambios de fase tienen un orden. Siempre va de líquido saturado, de líquido subenfriado. Si yo fuera a evaporar a presión constante, me muevo de izquierda a derecha moviendo temperatura. Primero tengo que pasar por el punto D. Caliento este líquido subenfriado, llego al líquido saturado, sigo calentando, ese líquido saturado se va gradualmente evaporando hasta que todo el líquido se evaporó. Después de eso, el vapor saturado se puede calentar a ser vapor sobrecalentado. Noten que el punto D es un punto único, lo que me dice que el cambio de fases ocurre a presión constante y temperatura constante. Si yo lo fuera a representar en un diagrama de este tipo, este diagrama representa la zona líquido-vapor del diagrama de fases. Me sirve para identificar en qué estado de saturación se encuentra. Bueno, yo lo planteé así. Tengo una barra superior que representa la escala de temperatura que aumenta de izquierda a derecha. Tengo una barra inferior que representa presión y en este caso aumenta de derecha a izquierda. De acuerdo al diagrama de fases, temperaturas más bajas y presiones mayores ocasionan líquido comprimido. Es decir, estoy aquí. Temperaturas bajas y presiones más grandes que el vapor. Aquí el vapor tiene menor presión que el líquido. Y de este lado el vapor tiene mayor temperatura que el líquido. Estoy representando esa parte. Bueno, a mayores temperaturas, pero presiones menores, se tiene la fase vapor sobrecalentado. Esta línea vertical que yo coloqué aquí representa la temperatura de saturación del componente y la presión de saturación del componente. Entonces aquí se resume lo que les estaba diciendo del diagrama de fases. Si yo tengo un líquido aquí, comprimido, estoy en esta zona, yo puedo cambiar hacia la fase vapor aumentando temperatura o disminuyendo presión. Pero se tiene que pasar primero por el punto de saturación, es decir, yo tengo que pasar por esta línea verde. Y el cambio se hace gradual. Yo, digamos, si tengo líquido comprimido y quiero cambiarlo de fase aumentando temperatura, bueno, inicialmente voy calentando, va a ir aumentando gradualmente la temperatura. Antes de llegar al punto de saturación, recordemos que aquí se transfiere una cantidad de calor sensible. Justo cuando llego a la temperatura de saturación, ocurre este cambio que está aquí abajo. El líquido que era comprimido se convierte en saturado y gradualmente ese líquido saturado se va convirtiendo a vapor. Este cambio representa la evaporación, que es gradual y ocurre a la misma temperatura y presión constantes, que representan la temperatura y presión de saturación, que son el punto D, por ejemplo, de esta línea o cualquier otro punto sobre esta línea, dependiendo de la temperatura y presión. Entonces ya cuando acaba el cambio de fase, ese vapor se puede seguir calentando y ya va a ejercer un cambio de temperatura. Acá arriba recordamos que se presenta calor sensible. El calor sensible se podría calcular como la masa del líquido por el Cp del líquido por el delta T. En el cambio de fase se representa el llamado calor latente, que ya lo hemos descrito, y se calcula como la masa
del sistema, la masa del líquido, por el cambio de entalpía de evaporación. Ese lo pueden leer de tabla. Ese viene reportado en la tabla 4 que está aquí. Entalpía de evaporación HFG, y depende del estado del sistema. Entonces existe un valor de entalpía de evaporación para cada uno de los puntos de esta línea. Si yo sigo calentando, el vapor saturado se va a convertir en vapor sobrecalentado porque está encima de la temperatura de saturación o debajo de la presión de saturación. Esto se llamaría otra vez calor sensible. La cantidad de calor transferido total en ese cambio de fase es el calor sensible 1 del líquido más el calor latente más el calor sensible 2 del vapor. Eso me sirve para predecir la cantidad de calor o de energía que requiere un cambio de fase. También funciona igual en el sentido opuesto. El vapor primero llega al estado de saturación, se va condensando gradualmente. Cuando condensa completamente el vapor saturado, ese líquido saturado continúa enfriándose hasta ser líquido comprimido. Entonces ese es el sentido de los cambios de fase. La tabla que usamos A4 y A5 representa todos los estados de saturación aquí, sobre esta línea, que es agua saturada, y me da información del líquido saturado y del vapor saturado. La tabla A5 es exactamente igual, con la diferencia que se utiliza, esta es la A4, la A4 se usa cuando yo conozco temperaturas, la A5 se utiliza cuando yo conozco presiones del sistema. Son los mismos valores, solo que para presiones conocidas. Y finalmente, en el estado vapor sobrecalentado, yo tengo la tabla A6. Esta es la tabla A6. Recordemos que en el estado vapor sobrecalentado yo tengo 2 grados de libertad. Entonces, esta tabla requiere que yo conozca temperatura y presión para saber las propiedades de este vapor. Entonces así se relacionan los datos de la tabla con el diagrama de fases. Y esa relación nos va a servir para identificar en qué fase de saturación se encuentra un sistema y obviamente saber el estado de saturación y con eso saber a qué tabla recurrir.